Pido que me des tu nombre, como siempre. Comenzamos y José- ahorita te hago la pregunta. Sí, José Vicente Carrasquero. Bueno, mira, ha habido mucho hermetismo con respecto a la situación de Alex Saab, pero obviamente sabemos que formó parte del círculo financiero elitesco de Maduro junto con Gorrín y Ruperti. A estas alturas en las que ha salido, por ejemplo, Ruperti hablándole a la gente a través de las redes sociales y se sabe ciertamente que fue detenido, confirmado y reconfirmado. ¿Cómo ves tú este desmantelamiento, si se puede ver de esa manera? Bueno, no estamos seguros de si es un desmantelamiento. Aquí hay varios escenarios que se te abren. Uno es, necesito que me digas dónde está el dinero que te dimos para cuidarnos. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que Estados Unidos haya forzado la detención de esta gente, sobre todo de cara al juicio de Nicolás Maduro en Nueva York, donde es posible que necesiten información. Y entonces, bueno, hazme una declaración aquí, hazme un affidavit diciéndome que esto que me estás diciendo es verdad, de tal manera de que yo lo pueda utilizar después en el juicio. Eso son evidentemente hipótesis que te nacen de una detención eh, que es algo así como fuego amigo, ¿no? ¿Qué quiere decir fuego amigo? Bueno, fui detenido por mis mismos compañeros, ¿no? Los que supuestamente yo confiaba, supuestamente los que he venido trabajando durante años y de repente, bueno, aparezco detenido. Bueno, demasiada casualidad que sea justo después de la detención de Maduro y en la medida en que la Fiscalía norteamericana está armando un caso. Fíjate que ahí agregas, y con esto no te quiero sabotear tu reportaje, el caso del Pollo Carvajal, que está esperando condena hace rato y no le han dado condena. Evidentemente, o uno supone que es precisamente por la información que Carvajal puede dar con respecto al caso de Nicolás Maduro, que evidentemente la Fiscalía quiere hacer algo bien blindado, ¿no? Y contundente, de forma tal que Maduro no se libre fácilmente de la acusación que tiene los Estados Unidos. Ahora, has dicho algo importante, pero obviamente él está dentro de ese entramado donde está Gorrín y Ruperti. Obviamente el presunto testaferro Alex Saab es el aliado clave. ¿Qué piezas estarían jugando Gorrín y Ruperti en este círculo financiero? ¿Y qué crees que Bueno, se puede esperar? he sabido que Gurrín puso lo que otrora era uno de los canales más importantes de comunicación de las fuerzas, ¿no?, democráticas al servicio del régimen. Se convirtió en un venezolano de televisión satélite, eh, canal puesto al servicio del régimen de una forma descarada y por supuesto se habla o se ha hablado del financiamiento que podía haber dado a otras estructuras de compañías de opinión pública, de cosas de esas por el estilo, bueno, para montar a Maduro en 99% de popularidad, para decir que a la gente le parece que el régimen de Maduro es una maravilla. Este, yo ubico a Gurrín básicamente en lo que tiene que ver con la comunicación. Como tú sabes, mejor que yo, es una parte importante de generar un ambiente eh, político. Y creo que ese fue el papel fundamental que jugó Gurrín en esta situación, la de Ruperti la ubicamos más atrás en esa facilitación operativa de cómo iba a salir Venezuela del autobloqueo petrolero que se derivó de la huelga y que después llevó a él a incursionar en otros negocios asociados con la industria petrolera. Y el caso particular de Saab, que es un asunto donde tú ves que Saab tiene doble nacionalidad, ¿no? Una nacionalidad venezolana y una nacionalidad colombiana, siendo la venezolana adquirida y siendo la venezolana la que casualmente es la que lo protege de una extradición. Lo que yo siempre he dicho, el sueño de Pablo Escobar hecho realidad. Pablo Escobar luchó
por que la Constitución colombiana impidiera la extradición de nacionales colombianos, y fíjate que en Venezuela eso se hizo de la noche a la mañana y de alguna manera protege a individuos como el mismo Alex Saab, que debe, como te dije al principio, tener conocimiento de dónde hay dinero depositado, de cómo facilitar entonces que se pueda financiar de alguna manera la defensa de Nicolás Maduro, cosa que se ha dicho también, no tenemos elementos para probarlo, cosa que se ha dicho también del caso Ruperti, que lo han presuntamente vinculado al financiamiento de la defensa de los narcosobrinos. Ahora, los tres tienen un denominador común, fueron o están o estuvieron detenidos en Caracas. Pero me llama la atención que tú no hablas o no me copias o no estás como compartiendo mucho lo del desmantelamiento de ese círculo financiero. ¿Qué es lo que te lleva a ser comedido en ese aspecto? Bueno, es que un desmantelamiento implicaría que hubiese una declaración de que se incautaron los bienes, de que se incautó dinero. De eso no se ha hablado. Entonces, tú tiendes a pensar más que tú necesitas una persona que mueva fondos. Es su firma, después de todo, lo que hace que se muevan ciertos fondos. En el caso de Ruperti, él no ha denunciado que le hayan quitado, no, la munición sigue estando en manos del señor Borrín, y Alexa, su esposa, sigue viviendo donde viven y todo lo demás, ¿no? Entonces, no hay indicios, por lo menos para mí, no hay indicios claros de que se les haya desmontado su estructura financiera. Parece que más bien las hipótesis se baten entre Estados Unidos tratando de tener a esta gente para usarlos en el caso de Nicolás Maduro, o Venezuela tratando de tenerlos para que haya un flujo de dinero, sobre todo en este momento donde la vigilancia de los Estados Unidos sobre Venezuela es extremadamente marcada. Ahora, sería un tema netamente de testigos, pero se está barajando, o sea, y eso pues lo hemos visto en medios estadounidenses, la posibilidad de extraditarlo, aunque sabemos que la constitución venezolana no extradita, por ahí estaban desempolvando una ley estadounidense de 1900 y pico sobre esa posibilidad. Bueno, Como analista, más que una ley, ya es un convenio ok, sí. entre países, y hay veces que los convenios tienen un rango constitucional, sobre todo cuando son convenios internacionales, y a eso es lo que está apelando Estados Unidos en este momento. ¿Cómo ves a Estados Unidos en este tema? ¿Solo vela por sus intereses? ¿Realmente está cumpliendo esas tres fases? Tú que has sido muy agudo y por supuesto para que la gente entienda, porque la gente a estas alturas esa esperanza ya no es tal. Sí, bueno, mira, primero, es normal que las esperanzas se desgasten, sobre todo cuando uno ve acciones de parte del chavismo que tienden a tener buscan ese efecto, el nombramiento de un fiscal que no es independiente. Eso no hay que hacer ningún examen importante. La independencia no es que yo no pertenezca a un partido político, la independencia es que yo no haya trabajado en una estructura o alrededor de una estructura. Lo mismo pasa con la defensora del pueblo, donde abundan la cantidad de videos donde la señora se expresa denigrantemente de las fuerzas democráticas. Ya tú sabes que estas son personas que no tienen un criterio independiente. Y esos nombramientos, evidentemente, le dan a mucha gente una sensación de un ejercicio de fortaleza del chavismo. Y después aparece la señora Delcy medio disfrazada de militar en un acto cívico-militar, cosas que a mí ya en estas alturas del partido no me preocupan, porque ya vimos de qué están hechos los militares venezolanos, lo vimos el 3 de enero. Entonces eso no es un asunto. Yo creo que más preocupante es el caso del señor Cabello, donde otro asunto, Yasmín, que tú no me estás preguntando, pero que hay que observar en todas estas cosas, es que no te extrañe que de repente haya una división del Partido Socialista Unido de Venezuela, este uso del azul que está haciendo permanentemente
la señora Delcy, el de estar como que tratando de diferenciarse tanto del partido que a lo mejor termina diciendo, bueno, mira, aquí está una nueva estructura que ya no es el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual en la práctica sería una ruptura con ese sector duro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso no lo podemos descartar. Y otro escenario que tú no puedes descartar es que un día el señor Cabello se levante atravesado y le diga a Delcy que está presa, o algo así por el estilo, por supuesto, en articulación con el ministro de la Defensa, y traten de alzarse con el coroto, y ahí tendríamos que ver entonces cuál es la reacción de Estados Unidos ante este tipo de cosas. Lo que preocupa es que hay veces que se nota que hay como una baja de intensidad en el tutelaje de los Estados Unidos, más orientado hacia los intereses de América, por supuesto, America First, como lo dicen ellos. Entonces, en America First nos interesa que haya un flujo petrolero. Al mismo tiempo, el secretario Rubio dice que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Eso es verdad, pero el mercado necesita el petróleo venezolano, y en eso es en lo que está Estados Unidos en este momento. Entonces, otra cosa que tú no puedes descartar es que el presidente Trump esté tratando de crear en esta estructura entre Venezuela, Guyana, Trinidad, que hay una riqueza gasífera y petrolífera impresionante, bueno, tan impresionante que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, convertir esto en una especie de Arabia Saudita, ¿no? Entonces me olvido del estrecho de Hormuz. Ya Estados Unidos y América deja de depender de lo que pasa en el estrecho de Hormuz, no porque el petróleo venga allá, que no viene, pero bueno, el hecho de que no haya un flujo en el estrecho de Hormuz dificulta el asunto de los precios petroleros, y Estados Unidos pasa un fenómeno interesante que es un capitalismo abierto. Entonces, en Estados Unidos las empresas privadas empiezan a vender el petróleo al mejor postor. Deja haber visto gráficos que andan por ahí donde vienen cantidad de buques petroleros al Golfo que ellos llaman de América y que nosotros llamamos de México, a buscar petróleo. Entonces, el asunto se ha hecho muy complejo a partir del ataque a Irán, y en esa complejidad pareciera que tanto Venezuela como Cuba han perdido cierta eh, preponderancia, importancia, prioridad en la agenda de los Estados Unidos, que no quiere decir que vaya a ser descuidada ni nada por el estilo, sino que están muy concentrados en esta primera fase, que es la fase de la estabilización económica, que pasa así por el petróleo, pero que no es el único elemento que hay que tomar en cuenta. Y ahí es donde, por supuesto, empezamos a tener ciertos niveles de preocupación. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con la calidad de vida de la gente? Por supuesto, para eso tienes que tener primero una economía arreglada, pero bueno, al mismo tiempo tú no notas que haya un esfuerzo real por mejorar el servicio eléctrico que no vaya más allá de lo que venía siendo Maduro durante los últimos 15 años, que es el racionamiento o los cortes de electricidad y ese tipo de cosas. Entonces, para finalizar esta primera etapa de la entrevista, para ti no ha habido desmantelamiento, solo movimientos de piezas, la gente no termina de caer, la gente no termina de entender y los reales sí se están yendo, los recursos se están yendo, pero nada que lo siente el bolsillo del venezolano. Es una situación sí compleja, pero ¿hacia dónde nos lleva en el mediano plazo? Bueno, lo primero también es entender que Estados Unidos no puede solo. Y entonces tiene que haber dentro de Venezuela un movimiento de los actores políticos. Lo primero que tiene que haber es que los actores políticos se pongan de acuerdo en una agenda. Lastimosamente eso no está pasando. Eh, Tienes una minoría representada en el Congreso, muy minoritaria. Ellos se molestarán porque uno lo diga, pero eso es lo que dicen las encuestas,
y lo que dijo el resultado electoral del 28 de julio de 2024, ellos están ahí jugando un juego que solamente beneficia al régimen. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera lo legitima hacia una visión internacional. Siempre hay que recordar que la legitimidad tiene una sola fuente de origen. La legitimidad solamente viene del pueblo. Que Trump está legítimo, no, Trump no puede legitimar a nadie. El que legitima es el pueblo y las encuestas están mostrando un rechazo a Delcy Rodríguez y al chavismo bastante alto. Pero entonces hace falta que los actores políticos de las fuerzas democráticas comiencen a tener un plan. Yo no sé si lo tienen bien escondido, pero nosotros tenemos que comenzar a ver una articulación de acciones que lleven a poner al régimen en jaque, que el régimen no sienta que sigue siendo el dueño de la pelota, el dueño del terreno, el dueño de todo, porque primero no es verdad. Y segundo, hay que impedir a toda costa que se pueda estar dando una especie de consolidación que no viene por el lado de tener más fuerza, sino por el lado de generar unas condiciones que los hagan potables para el resto del mundo y que le quiten la presión que queremos imponer los venezolanos de que ellos salgan del poder. Ya han pasado 100 días de Delcy Rodríguez en el poder y parece que nadie está concentrado en lo que dice la Constitución. Se tenía o la gente pensaba que se podía, pues, de que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciara, o bien convocando elecciones o bien haciendo una prórroga, pero nadie ha dicho ni pío. Esta situación, ¿qué te parece? La gente está pues clamando elecciones este año. Vente Venezuela ha hablado de una hoja de ruta, pero sin tanta especificación, no pasándose sobre que Venezuela quiere ser libre, que los venezolanos quieren elecciones y que hay que reinstitucionalizar al país. ¿Cuál es tu visión a 100 días de la gestión de la presidenta encargada? Bueno, mira, lo primero es que han ganado tiempo. Ganar tiempo, pues significa nosotros no hemos visto que hayan cambiado el CNE y que haya una apertura del registro electoral. Eso tiene que darse. O sea, tú no puedes hacer unas elecciones con el señor Amoroso, violador de derechos humanos. El otro día alguien me dijo que eso era una calumnia y yo le dije, no, es que el derecho al voto es un derecho humano y ese derecho humano fue violado flagrantemente por el señor Elvis Amoroso el día 28 de julio. Yo no sé por qué, yo no soy abogado, eso no lo puedo hacer yo, pero alguien debiera haber demandado ante la Corte Penal Internacional al señor Elvis Amoroso y a quienes le acompañaban por violación de derechos humanos flagrante, clara, precisa. Entonces, para que tú te muevas hacia allá, lo primero que nosotros tenemos que asumir nuevamente, Yasmín, esto tiene diversidad de posiciones. La posición mía como profesor de ciencia política, con casi 35 años de experiencia estudiando el caso venezolano, es que no hay constitución. La constitución entró en receso en algún momento por allá en el año 2019, cuando Maduro hace un proceso electoral donde deja por fuera a las fuerzas democráticas, celebra un parapeto. De ahí en adelante, la constitución se convierte solamente en una referencia. ¿Cuál es la ventaja de no tener constitución? Bueno, que tienes un papel en blanco, donde entran las posibilidades de los acuerdos. Un acuerdo que tú puedes llegar a tener, pero tienes que tener fuerza para presionarlo y hacer ver a nosotros que sí, que eso se puede hacer. Vamos a acordar que se hagan unas elecciones el 1 de enero del año 2027. Estoy inventando una fecha ahí a lo loco, ¿no? Pero Sí, eso tiene porque que no vaya a creer la gente que esa es la fecha, ¿no? pero además eso no va a venir de respetar la Constitución, porque si tú respetabas la Constitución, lo primero que tú tenías que haber hecho cuando se llevan al señor Maduro es convocar una elección a los 30 días.
Eso no pasó. Salió un Tribunal Supremo de Justicia que nosotros sabemos que no es un Tribunal Supremo de Justicia, no hay un solo juez rescatable en ese Tribunal Supremo de Justicia porque todos son o del PSV o de Acción Democrática o del partido, pero no es, nuevamente, no hay una institución en Venezuela que obedezca al diseño constitucional. La señora que acaban de nombrar defensora del pueblo, como te dije antes, aparece en cantidad de videos denigrando de la fuerza democrática. No puede ser, ya ella se autodescalifica para ser defensora del pueblo, y bueno, el señor de Bo es otro cuento similar. Y lo mismo pasa con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La Contraloría no sabe nadie en manos de quién está. Yo creo que está en manos de una señora por ahí que antes estaba en PDVSA, pero ella no fue nombrada como tenía que haber sido nombrada a través del proceso del Congreso, de la Asamblea Nacional y este O tipo sea de cosas. que para tu Entonces, criterio ya debería haberse nombrado a algo a los 30 días, si se cumpliera la Constitución, pero como no se cumple, el es que peor mal es que, no hay constitución. ok, pero a la vez me está diciendo que es un papel en blanco que pudiera funcionar. Es decir, que Venezuela estaría en el camino correcto. Bueno, si están pensando en presionar acuerdos, en montarse en esquemas donde ellos puedan verdaderamente poner incentivos, poner costos al comportamiento de los otros actores políticos, entonces estamos en buen camino. Pero mientras la cuestión sea que nosotros pedimos, nosotros rogamos, nosotros imploramos, eso no le genera costos a unas personas que están montadas en el poder precisamente por no respetar ese tipo de cosas, precisamente por carecer de moral, de ética, de este tipo de cosas. María Entonces, Corina dice que va a regresar y Diosdado está diciendo que las elecciones serán cuando sean y que ellos van a bueno, ganar. yo daba un sociópata. Eso, o sea, en este tipo de análisis, Diosdado es un outlier, es una persona que tú la sacas del análisis, básicamente porque lo que es un bocazas. ¿Dónde estaba Diosdado Cabello el 3 de enero? Nadie sabe, nadie sabe. Seguramente, al igual que el 4 de febrero se escondió, al igual que el 11 de abril se escondió. Entonces, eh, Diosdado Cabello no puede ser un referente de nada. Primero, porque si tú haces una elección dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger un secretario general o un presidente, él no gana. Eso está claro. Entonces, tú sacas a Diosdado Cabello, que lo que es un tipo que lo que hace es meter bulla, que nadie entiende porque el señor tiene un programa de televisión que pagamos los venezolanos. Eso no lo entiendo. Todavía nadie me lo ha explicado con una lógica razonable, porque si tú vas a permitir que Diosdado Cabello tenga un programa de televisión, tienes que permitirle a alguien de la Fuerza Democrática que tenga un programa de características similares, con las mismas facilidades, con horarios parecidos. ¿Eso existe? No. Entonces, eh, vuelvo Yasmín, a lo que yo creo que es lo más importante, que son los reconocimientos. La Constitución no está vigente. Venezuela vive bajo la tutela de los Estados Unidos. Entonces hay que bailar pegado con los Estados Unidos para que los Estados Unidos me ayude a generar incentivos y costos para que los otros entiendan que tiene que haber un proceso electoral y que ese proceso electoral tiene que ser lo más pronto posible y que los Estados Unidos entiendan al mismo tiempo que si ellos quieren inversión en petróleo y quieren inversión en minas y quieren que esto mejore, no pueden seguir trabajando con lo que la gente percibe como que son los que se han robado, todo lo que se han robado, que en términos norteamericanos se expresa en varios trillones de dólares. Los trillones, para que no nos asustemos, son millones de dólares que de cualquier forma es una cantidad brutal de dinero que esta gente ha despilfarrado durante los últimos 25 años. O sea, que tú eres un convencido de que esas elecciones se van a hacer este año, tal cual como la gente de 20 Venezuela ya implicó la ruta y que sobre todo María Corina esté en terreno, ¿no? Déjame remodular el asunto. Ok. Yo quiero, José Vicente Carrasquero quiere que haya elecciones este año, pero para que eso suceda
yo tengo que accionar. Ese accionar es, primero, bueno, hubo una reunión con el señor Rubio recientemente, no sabemos de qué se trata la reunión, eso es parte del hecho de que te den acceso a reunirte, es que tú no Ujú. digas qué pasó. Nosotros queremos creer que esas relaciones son en buena lid, que son unas reuniones a partir de las cuales los venezolanos están sacando un provecho. Pero entonces al mismo tiempo hay que empezar a trabajar con los Estados Unidos en explicarle, mire, aquí, salvo Chevron que firmó ayer, no va a haber más, y Repsol, que tiene unas características ahí de venir de España con un gobierno socialista alineado claramente con el chavismo, no, tú no vas a tener la apertura petrolera que se está buscando en el país. Se merece. Entonces, yo quiero, José Vicente Carraquero quiere que haya elecciones este año, pero no lo quiero desde el punto de vista del romance, de qué bonito suena que tengamos elecciones. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer los actores? Yo no soy actor político, yo soy un analista, pero ¿qué es lo que van a hacer los actores políticos para hacer que eso sea posible? Entonces ahí vamos a empezar a poder decir, oye, si esto se está moviendo, no solamente a que Estados Unidos baje o suba el dedo, sino que además los venezolanos, que son mayoría, procuren que esa situación se dé. Bueno, ya están presionando para ir hacia la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué le quieres decir tú a la gente que te está oyendo? Yo que te sigo mucho y te leo, hay mucha gente que a veces dice, no, pero es que no podemos andar con pesimismo, pero yo creo que explicar la No, realidad no es mira, pesimismo. qué bueno que tú sacas esto a colación. El pesimismo es una emoción. Ujú. El análisis político es sin emociones. Que el resultado del análisis te lleve a una condición que te hace sentir pesimista es una cosa totalmente separada del análisis. Ahora, ¿para qué tú haces el análisis? Simplemente para decir que este era, no, no, tú haces el análisis porque tú quieres ver cómo eso está yendo en contra de tus intereses y de tus deseos. Y una vez que tú tienes el análisis y dices, ah, estos elementos son los que están afectando mis intereses, ¿qué hago yo para actuar en contra de esos elementos? ¿Me estoy explicando, Claro Yasmín? que sí, y me encanta preguntártelo porque es que veo, no solamente te veo, te sigo mucho a ti, sigo a otros, y la gente tiende a, cuando uno le explica la realidad, que eso es lo de la pedagogía, de entender qué está ocurriendo en Venezuela, porque es algo atípico, no, pero yo no quiero escuchar nada pesimista, ¿no? Pero es que precisamente por eso te lo pregunto, para cerrar esta interesante entrevista que nos lleva a lo que todos los venezolanos se supone queremos, porque así lo revelan las encuestas, ¿no? Sí, absolutamente. Y entonces el asunto no es pesimismo, optimismo. Mira, esta fue una discusión que yo tuve en un grupo de intelectuales venezolanos, muy, no voy a decir ningún nombre, pero gente muy reputada, y yo le decía, bueno, pero mire, yo estoy aquí escandalizado. ¿Cómo es que ustedes me están hablando de optimismo y pesimismo? Si eso es lo que vamos a hablar, o sea, si venimos a lamernos las heridas como perros pateados en la calle y tal, bueno, está bien, yo los oigo, pero no voy a intervenir. Yo vengo aquí a decir, esto es lo que nos está pasando, estos son los elementos que están actuando en contra de nosotros, ¿cómo hacemos nosotros para combatir? ¿Qué acciones vamos a tomar para que esos elementos no nos sigan? Eso es lo que es hacer política, además. O sea, yo espero que un político de verdad, una persona de esas que han sido políticos toda su vida y que huelen las cosas en el aire, tipo, te voy a decir un nombre, Ramos Alup, pensando en este momento en cómo voy a hacer para revertir este asunto. Y sí, están trabajando y están recorriendo Venezuela y están generando entusiasmo, eso es parte del asunto, pero al mismo tiempo ellos deben tener un grupo de analistas y ellos están lo suficientemente curtidos y preparados para hacer ese análisis descarnado que les permita decir, tenemos que actuar en este sentido para obtener los resultados que queremos. La política no No, se trata de deseos, emociones, terapias, optimismo, depresión, no. Son hechos. es conocer bien y a partir de lo que conozco, qué tengo que hacer para qué. No ocurra
u ocurra. Me parece muy interesante esta conversación porque he visto mucho ese término de no seamos pesimistas, no escuchemos esto, y eso es lo que creo yo que es lo que primero que debemos combatir. Tenemos que Mira, saber para poder actuar. imagínate, Yamín, si uno que hace esto, como te dije ya desde hace 35 años, se pusiera a pensar que esto es optimismo positivo, ya me hubiese suicidado, ¿no? No, ese no es el caso. O sea, yo hago esto y lo expreso. No, es que mira, todo lo contrario, yo lo que quiero es que la gente se sienta menos angustiada, se sienta con menos incertidumbre, conociendo la realidad de lo que Mm. está pasando. Porque cuando tú conoces la realidad de lo que está pasando, tú sabes, tú haces, tú tomas decisiones con mejores bases. Tú dices, ah, bueno, entonces lo sensato en este momento es hacer esto o esto. No dejarse guiar por, ay, esto me hizo sentir bien. No, está bien, que te haga sentir bien eso, yo no estoy en contra de eso. Tienes que ver qué es lo que verdaderamente está afectando una situación para ver si tú puedes o no moderar ese efecto de la acción. No, bueno, muchísimas gracias de verdad, no sé, porque es muy aleccionador. Bueno, te invito a que compartas tus redes sociales para que la gente sepa dónde conseguir esa pedagogía para entender lo que ocurre en Venezuela. Mira, tres, y te lo agradezco. Yo en mis cuentas X e Instagram, botellazo, arroba botellazo, mi canal de YouTube, Política sin Pasiones. El nombre creo que implica claramente por dónde van los asuntos. Y ahorita estoy trabajando en una academia que se llama Pulso Estratégico. Básicamente, en Pulso Estratégico, lo que quiero enseñarle a la gente es a ver la política descarnadamente. Después que la veo, que la entiendo, entonces ahí, independientemente de si eso me genera pesimismo u optimismo, ver qué acciones puedo tomar para yo influir, aunque sea en mi entorno inmediato, a la hora de tomar decisiones. Ah, bueno, muchísimas gracias de verdad y bueno, que estés bien, que te mejore tu ojito y seguimos en contacto. Cuando esté listo el especial para Impacto, yo te lo comparto y cuando yo lo tenga en mis redes, obviamente también te lo comparto, lo vas a saber porque estamos ahí siguiéndonos. Ay, Vale, gracias, mejórate. Échate goticas, te mandaron, ¿no? sí, sí. Pero bueno, ahí tengo, lo que pasa es que me echo la botica y después al rato el ojo me empieza a arder y arder. Bueno, pero Y por eso es supuesto, parte uno del una proceso. tendencia, uno no hace lo que lo enseñaron las abuelitas a uno, que era que el ojo se toca con los codos. Sí. Bueno, me alegro mucho, gracias de verdad. Y sigue porque a mí me parece excelente. Esos comentarios que tú haces me parecen súper chévere. Y te tenía que Gracias. decir lo del pesimismo porque yo digo, no, la gente no está viendo, No, no está viendo lo que es. justo iba a grabar ahorita un video porque la gente me lo pone en los comentarios y yo Sí, los leo. Entonces, no, esto no es un asunto de optimismo, pesimismo, es no un me asunto de pareció, ver lo que está pasando. yo estaba viendo y analizando y yo digo, no, tengo que preguntarle esto porque es que esto no se trata de eso. Ay, no, mejórate. Gracias. Gracias, Dale, Yamil. vale. Gracias por la invitación. Feliz día, claro que sí. Acuérdate de pasarme el programa. Por favor. Chao. Chao.